Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast La Pizarra de Bob. Y bueno, hoy os voy a hablar un poquito del rumor que salió ayer, que parece que el Villarreal tiene firmado para verano el fichaje de Ben Brereton Díaz, jugador de Championship no me acuerdo ahora mismo del equipo, creo que era el Blackburn, si no recuerdo mal. Pero bueno, el equipo la verdad es que es un poco secundario y voy a hablaros sobre el jugador y daros mi punto de vista sobre este posible fichaje. A mí sinceramente este fichaje me ilusiona bastante. Es un jugador del que llevo escuchando y viendo ciertas pinceladas. Tampoco he estado viendo todos los partidos los fines de semana, pero sí que he estado informándome de cómo es el jugador y eso, tengo algunas pinceladas para imaginarme cómo es y encima los datos ahí están, por lo cual voy a daros mi punto de vista y porque a mí, sinceramente, me ilusiona mucho su fichaje. En primer lugar, es un jugador que ha tenido muchas novias durante estos años y no es para menos. Sus datos en Championship son espectaculares. Este año en 30 partidos lleva 10 goles y 4 asistencias, o sea, ha generado 14 goles. Y la temporada pasada marcó 22 goles y 3 asistencias en 39 partidos. Claro, aquí hay que meterse en el contexto de que sí, o sea, Ben sí que es un delantero y en sus inicios creo que empezó jugando delantero, o sea, delantero centro, pero al final no acabó siendo un delantero, sino que acabó siendo un segundo delantero, jugando en un doble punta o de extremo izquierdo, que ha sido la posición donde más ha jugado. Y al final, pues si juegas en el extremo izquierdo, pues marcar 22 goles y dar 3 asistencias son números muy potentes, o sea, generar 25 goles en 39 partidos. Pero claro, a ver, es cierto también que es un jugador que tiene que destacar marcando goles y no dando asistencias por las condiciones que tiene el jugador. Y para poner en contexto sus números, o sea, el último jugador que hemos tenido de Championship, todos lo recordaremos porque todavía seguimos ahí con su venta y es Dan Yuma. Y nadie puede negar que su explosión en la liga fue espectacular y en Champions también. Es decir, jugadores de la Championship pueden estar ya muy preparados para dar el salto a otro nivel. Y yo creo que Ben Brereton ya es uno de esos jugadores. Danjuma en la Championship marcó 17 goles, menos que Ben, y es verdad que dio 8 asistencias. Pero Danjuma siempre ha sido un extremo más puro que Ben, y al final, pues si eres un extremo puro, es lógico que tengas más opciones de centrar que si eres un extremo delantero. ¿Y por qué digo que es un extremo delantero en Brereton? Es decir, no es un jugador ni que juegue en punta, en un único punta, porque no es ese jugador que tiene que ser la referencia y aunque su físico pueda dar o sea, pueda llevar a pensar que sí, no es ese perfil de jugador. Yo he visto algunas jugadas donde sí que se le ha visto cómodo jugando de espaldas, también bajando el balón y tal, pero lo que no he visto son goles de cabeza. Creo que ha metido muy pocos goles de cabeza, de hecho este año no lleva ninguno y es bastante raro por la estatura que tiene, pero es así, no es su fuerte el juego aéreo y es un jugador que donde más cómodo se siente es en esa posición entre central y lateral, para que la gente de Villarreal, ya que lo tenemos muy presente, podamos entenderlo, sería como la posición que ocuparon Samu Chukwueze, pero más Jeremy Pino, en el partido ante el Real Madrid, donde todo el rato estuvieron colocados entre el central y el lateral para romper al espacio y que Gerard Moreno les diera los pases. Al final ven pues es ese tipo de jugador que te tira buenos diagonales, te tira buenos desmarques, sabe atacar muy bien el espacio, pero siempre llegando por detrás. Hay algunas jugadas donde también muestran cómo es bueno en el remate dentro del área y los movimientos dentro del área. Al final el central siempre va a seguir al delantero, que el delantero su labor en un centro raso es siempre atacar el primer palo. Pues Ben llega por detrás, se mete en ese hueco que está libre, es muy bueno en eso. Si el delantero no llega al primer palo, pues se desmarca de su lateral y sabe anticiparse muy fácilmente al central para
conseguir este remate a bocajarro para conseguir marcar el gol y es por eso por lo que marca muchos goles. Tiene muy buenos movimientos dentro del área, siempre partiendo desde esa segunda línea. Al final es eso, es un extremo que se acerca mucho al delantero y que juega en esa línea central. No juega tan pegado a la banda porque no tiene esos recursos de regateador que puede tener, por ejemplo, un Danjuma. No te va a conseguir, no te va a coger el balón y te va a regatear a 3 jugadores en una baldosa como a priori sí que lo podía hacer Danjuma. Es un jugador que necesita más espacio más espacios en ese sentido. Pero esto no quiere decir que sea un cojo con el balón. Yo viendo algunos datos del Big Data, sí que es verdad que comparando con centrocampistas, su distribución del balón no es de lo mejor que hay y eso al final es lógico. Es un delantero que puede jugar de medio punta, pero no es un medio punta puro. Pero si lo comparas con los demás delanteros, está en un buen percentil en pases cortos, en pases en general, en asistencias también. Encima un dato muy curioso es que se esperan de él muchas menos asistencias, o sea, por la calidad que tiene él, o sea, por la calidad de ocasiones que ha tenido, se esperaba que diera muchas menos asistencias de los que ha acabado dando. Con esto quiere decir que es capaz de sacar asistencias y buenos pases en situaciones que en realidad no existe ese pase. Porque eso, al final también es un jugador que sabe, que suele meter buenos pases al hueco. Luego también tiene muy buenos datos en presión y en recuperación, tanto en defensa como sobre todo en el último tercio. O sea, es un jugador que presiona mucho. Lo que sí que he visto es que es un jugador que se desentiende de la presión muy fácilmente. O sea, no es un jugador que está todo el rato dentro de la presión, porque parece que le faltan ciertos conceptos de defensa y a veces pues el Blackburn, no sé si es para aprovechar mejor la contra de Ben Brereton o simplemente porque a él le cuesta bajar, pero sí que muchas veces el pivote suele bajar a ayudar al lateral izquierdo, ya que no tiene la ayuda de Ben. Pero sí que eso, al final con su físico y demás, si consigue buenas capacidades de presión, o sea, si consigue buenas, o sea, si le enseñan a presionar bien y si consigue los principios básicos para poder presionar bien, pues yo creo que puede ser muy bueno en esa labor. Y al final es ese tipo de jugador que se asocia bien, necesita espacios, pero también sabe moverse la posición del medio punta para distribuir bien el balón. Y así es como han llegado muchas asistencias también. Pero como he comentado, su mayor faceta es el desmarque, o sea, su mejor faceta es el desmarque y así es como han llegado la mayoría de sus goles, tanto en el caso de que esté la línea del rival en el centro del campo aproximadamente, pues sabe tirar bien el desmarque, dentro del área pues sabe desmarcarse bien y al final es así, es eso lo que va a fichar el Villarreal si consigue traer a Ben para verano. Vale, pues con eso creo que ya está más o menos claro qué tipo de jugador puede ser y yo creo que viene bien al Villarreal ya que en los últimos años siempre ha jugado con Pedraza de lateral y Pedraza es un lateral que tiene mucho recorrido y si el extremo le va dejando ese espacio pues mejor que mejor y con Gerard Moreno en el equipo que es un jugador que al final te mete muchos pases pues yo creo que puede venir bien, muy bien ese tipo de jugador. Ahora bien, tiene ciertas carencias, como ya he comentado, a la hora de defender no suele bajar mucho y se desentiende a veces de la jugada. Y aunque tras pérdida sí que presiona y por eso llegan las buenas estadísticas defensivas, no suele presionar del todo bien tampoco. Pero en la faceta ofensiva tiene margen de mejora en el juego aéreo. Al final con su altura yo creo que sí que tiene que ser capaz de meter no sé, unos 3, 4 goles por temporada de cabeza y ser un poco, al menos ser un peligro en el área y que el rival tenga ese miedo de que Brereton te puede rematar a gol. Y si el Villarreal lo ficha para delantero, yo creo que tiene capacidades de explotar en esa posición, pero no creo que sea su posición ideal. Y será un jugador que venga para jugar en banda. O eso es lo que debería ser, o si no, en un doble punta, pues puede ser con Gerard Moreno, pero sí, puede ser con Gerard Moreno perfectamente.
en esa doble punta. Y luego pues me gustaría verlo, o sea, me gustaría verle contra defensas más hundidas, ya que al no tener ese desborde, pues no será tan fácil, o sea, no será un desatascador de esos partidos partiendo del regate o partiendo de que te va a meter el balón al área. Pero otro de sus fuertes es el disparo a larga distancia, ya que tiene un disparo muy potente. Y aunque en el uno contra uno he visto que hay errores que suele tener que no debería o que podía no haber tenido, pero al final su disparo desde larga distancia sí que es bastante bueno y tiene bastantes goles desde ahí. Y eso también contra defensas hundidas. Si el tío pues chuta y tiene esa amenaza, es algo que actualmente en el Villarreal falta porque no suele tirar casi nadie desde fuera del área. Así que en ese aspecto también me parece un buen jugador para que le dé esos registros al Villarreal. Y lo que se ve es eso, un jugador muy descarado y con muy buen disparo, con muy buena lectura del juego a la hora de atacar. Y ahora bien, pues en teoría viene en verano, pero ahora como se habla de la venta de Danjuma y de Jackson, pues queda espacio en la zona delantera del Villarreal y se está hablando de que podían intentar traerlo antes. Yo lo veo complicado porque sí que los equipos de Championship suelen pedir bastante dinero, como ya vimos con Danjuma, y no creo que le dejen salir por menos de 15 millones. Y si Ben no presiona al equipo y así es como sale, veo bastante difícil que llegue en este mercado. Que ojalá sea así, pero claro, por parte del Villarreal también pagar, no sé, unos 10 millones por un jugador que lo puedes traer gratis en verano, no sé cómo de rentable les va a salir. Así que ese es mi punto de vista sobre este jugador. Para mí un jugador, o sea, para mí será un fichaje acertadísimo y espero que al final los rumores sean ciertos y se dé el fichaje. Y bueno, esto ha sido todo y gracias los que hayáis llegado a escuchar hasta el final y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós.